Buenos días, mis hermanos, qué bendición poder estar hoy acá con ustedes. Y como saben, estamos en la serie del Evangelio del Reino y hoy vamos a continuar con esta serie. El domingo pasado veíamos el llamado a la transformación, ¿sí? Y si usted está hoy acá y está por primera vez y quiere saber más de esta serie, puede buscarnos en YouTube. Ahí están las prédicas anteriores para poder seguir la línea de nuestra serie, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de la trascendencia del discipulado, ¿sí? Ok, trascendencia. ¿Qué entendemos por esa palabra? ¿Qué entendemos por algo que trasciende? ¿Qué se imagina usted? ¿Es algo que se queda estancado? ¿Es algo que sucede una sola vez? ¿Es algo que pasa una vez en la vida? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree usted que podemos entender por la palabra trasciende? Trascendencia del discipulado, ¿sí? Trascender es algo más, algo que va desde que sucede y pasa los límites. Es algo que nos permite romper barreras. Por ejemplo, la tecnología. ¿La tecnología usted cree que se ha estancado? ¿O va de generación en generación? Va mejorando, va trascendiendo. El día de hoy usted cuenta con un dispositivo en la mano, pero el día de hoy están generando otros dispositivos, mejores aún. O lo podemos ver en los vehículos, ¿sí? Hoy usted puede tener un modelo 25, pero ahorita están trabajando el modelo 27, porque el 26 ya está a la venta, ¿sí? Es algo que va más allá. Entonces, la trascendencia del discipulado es algo que tiene que continuar, es algo que tiene que ir más allá. Y la palabra del Señor dice en Juan 17, de los versículos 14 en adelante. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Aquí podemos ver cuando el Señor Jesús oraba por sus discípulos, ¿sí? Él los estaba preparando, Él los estaba enviando. Y no solo estaba orando por ellos, estaba orando por ti, por mí, por los que hoy estamos aquí. Y esa oración continúa. Sí, nosotros en los momentos que oramos por nuestra congregación, por nuestro grupo de iglesia en el hogar, por nuestro grupo de amigos, por nuestra familia, los que no han llegado al conocimiento del Señor, nosotros oramos porque ellos un día lleguen al conocimiento del Señor. Y eso significa trascender, ir más allá. Es creer, confesar de que tenemos un buen Dios, un Dios que transformó nuestra vida. ¿Sí? Porque quisiera yo pensar que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús,
hubo un cambio, existió un cambio en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar. Eso sucedió. Y eso que nosotros hemos experimentado y seguimos experimentando hoy, quisiéramos que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos llegaran a conocer qué es el Evangelio, llegaran a conocer al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Usted no anhela eso en su corazón? ¿Usted no anhela que su familiar que no conoce del Señor conozca ese cambio que Él ha hecho en su vida? ¿O usted quisiera ser el único que se pueda ir a gozar en la presencia del Señor? No. Yo creo que todos anhelamos el que un día toda la familia puede llegar a conocer ese evangelio que hoy nos ha transformado, ese evangelio que hoy ha cambiado mi manera de ser, mi manera de pensar. Porque esto no se queda solo ahí. El hecho de que yo haya aceptado a Jesús como mi Salvador, el hecho de que yo me haya bautizado, eso no se queda solo ahí. Ahí hay algo más que podemos seguir. Por eso, hoy con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de explicar lo que es la trascendencia del discipulado. En el principio de la serie escuchábamos que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dios tiene un propósito en tu vida, en mi vida. Y cada uno de nosotros conocemos ese propósito. El Señor Jesús vino a esta tierra con un propósito. ¿Cuál era el propósito que el Señor Jesús traía a esta tierra? ¿Qué cree usted que traía? ¿Cuál era el propósito de Él? El Señor Jesús vino a esta tierra para rescatar lo que se había perdido. ¿Sí? Él vino en obediencia. Él vino a restaurar la relación del mundo con Dios. Y Él tenía claro, y Él tenía fijo ese propósito en su mente. ¿Y cuál era? Hacer la voluntad de su Padre, hacer la voluntad de Dios. Ese era el propósito que el Señor traía. Ahora me pregunto yo, ¿usted sabe cuál es el propósito de haber aceptado a Jesús como su Salvador? ¿Usted tiene claro ese propósito? Porque si nosotros entendemos y tenemos claro cuál es el propósito por el cual nosotros llegamos a los pies de Jesús, la trascendencia del discipulado la vamos a llevar bien. Entonces, el Señor Jesús tenía claro a lo que venía a esta tierra. ¿Sí? Por lo tanto, Él nos dejó un mandato. ¿Sí? Él dejó un mandato cuando Él estaba a punto de partir, cuando Él estaba a punto de ir a reunirse con el Padre. Él dejó un mandato, el cual nosotros conocemos hoy como la Gran Comisión. ¿Cuál es esa Gran Comisión que el Señor Jesús le habló a sus discípulos en aquel entonces y el cual nos habla a nosotros hoy en día? Si me acompaña, vamos a leer en Mateo 28, 18 y 20. Aunque me imagino que esto ya lo hemos escuchado una y otra vez.
Y dice la palabra del Señor: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor nos deja la gran comisión. ¿Estamos nosotros trabajando o haciendo o llevando a cabo esta comisión? Y quizás nos podemos preguntar: pero yo no puedo hablar, yo no sé qué decir. ¿Sí? ¿Yo qué le puedo decir a esta persona si me conoce más que a mí mismo? Pero recuerden que el Señor Jesús ha transformado nuestra vida. Recordemos esa parte. No es que ya seamos santos, sino vamos en el proceso. Pero el Señor Jesús dice, acercándose les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Señor Jesús refiriéndose al Padre. Y hoy nosotros nos referimos a Él. Que ese poder Él nos lo ha dado. Y donde dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. El Señor prometió que su Espíritu Santo estaría con cada uno de nosotros, que no estaríamos solos. Entonces, el Señor Jesús nos ha dotado de dones, nos ha dotado de entendimiento, de sabiduría. Y mayor aún, tenemos el Espíritu Santo de Jesús. Tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda, quien nos acompaña, quien nos da ese poder y ese privilegio y esa libertad de poder hablar al necesitado, hablar al que hoy quizás anda en una situación y no encuentra una solución a la vida que lleva hoy. Pero nosotros que ya conocemos el Evangelio, podemos ir y presentarle el Evangelio a estas personas. Quizás usted ha de decir: pero yo acabo de empezar en la iglesia. ¿Sí? Y aquí es donde entra la función de iglesia en el hogar. Y aprovecho para invitar a cada uno de los que estamos acá. Si aún no tiene una iglesia en el hogar, puede abocarse a cada uno del liderazgo, a los ancianos, o puede llamar a la iglesia y podemos ubicarlos en una iglesia en el hogar. Y aquí es donde nosotros aprendemos y enseñamos y somos corregidos para predicar el Evangelio. Yo creo que cada uno de nosotros ha tenido esa experiencia de poder pertenecer a una iglesia en el hogar, de poder tener ese tiempo donde podemos conocer más de la palabra de Dios, donde tenemos ese tiempo donde podemos discutir más de la palabra de Dios. ¿Sí? Para eso es las iglesias en el hogar, para edificarnos juntos, para crecer juntos, para hablar del Evangelio juntos, para ayudarnos unos a otros. Por eso les hago esa cordial invitación. Si bien dice el mandato de Jesús que nos dejó: id y haced discípulos. Jesús no vino e hizo sus 12 discípulos. No vino e hizo su grupo especial. Él vino y trabajó con los 12. Quizás hoy tú estás trabajando con uno, con dos, y ya sentimos que no podemos. El Señor Jesús le enseñó la palabra a los 12 discípulos. Y cuando Él vio que ellos ya, como decimos en buen chapín, se defendían solos, los envió. Entonces, y les dice:
Id y haced discípulos bautizándolos, enseñándolos como yo les enseñé. Quizás has podido tener una experiencia donde nadie te haya enseñado, nadie te haya explicado cómo hablar del Señor a alguien que lo necesite. Y quizás puedes decir, sí, pero toda mi familia ya conoce de Jesús. Y ahí, con eso yo ya estoy hecho, yo ya le hablé a mi familia, yo ya hice que mi familia conozca de Jesús, yo ya hice que toda mi familia esté salva. ¿Tú crees que eso le agrada al Señor? Que solo eso y ya cumplimos. Somos como aquellos alumnos que cuando en el colegio, en la escuela nos pedían una tarea y decían, busque el significado de algo, no sé, una palabra X, por ejemplo, transformación. Pero el alumno llega y hace la tarea y dice, yo solo traje, ¿qué es transformación? El arte de transformar, y ahí se quedó. ¿Sí? Tenemos que ir más allá, tenemos que buscar de dónde viene, qué causa, qué efectos tiene. Y a eso nos llama hoy el Señor. Él nos está mandando, nos está enviando a ir y a ser discípulos. Y aún con una promesa grande, con una promesa mayor, que dice que Él va a estar con nosotros. Él va a estar acompañándonos, que Él nos va a dotar de ideas, que Él nos va a dotar de provisión si nos tenemos que ir de este lugar. Hemos escuchado cómo han enviado hermanos a dirigir congregaciones fuera de Guatemala. Hemos escuchado de Verbo en distintos países. Hoy tenemos visita de Ecuador, y en Ecuador no solo hay un Verbo, ¿sí? Podría decir hay 5, 6, 7, pero empezó con uno. Y ellos tenían una misión, un propósito y una visión para el evangelio del reino. Y ellos, ¿qué hicieron? No se quedaron solo con el mensaje, ellos se extendieron. Nosotros vamos para adelante, ¿sí? Vamos caminando con el Señor y confiando y creyendo que Él está con nosotros, y Él nos va a dar esa palabra que la persona necesita para transformar su vida. Amén. La trascendencia del discipulado no es solo creer, no es solo creer, no es solo aceptar, no es solo bautizarse, sino es hacer más, ir más allá. Que eso es lo que a mí me está sucediendo, o a mí me sucedió, lo que yo experimenté cuando acepté al Señor Jesús, ¿sí? Eso va más allá. Dice, en el discipulado también podemos ver la transferencia de vida. Cuando el Señor Jesús, después de haber trabajado con sus discípulos, después de haber enseñándoles, escuchábamos el domingo pasado, Él enseñó con parábolas para que el público entendiera. Y hoy nosotros nos preguntamos, ¿cómo podíamos enseñar nosotros? ¿Cómo cree usted que podíamos enseñar a los demás que nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón? Simple y sencillamente con nuestro testimonio. Cada uno de nosotros conoce de dónde el Señor nos ha llamado, a dónde hoy el Señor nos tiene. Quizás se han preguntado, como yo un día me pregunté, ¿cuándo yo voy a poder predicar la palabra del Señor? Cuando yo vengo de una familia que es cristiana, cuando
de niño jugábamos a iglesia y yo era el predicador. Pero a veces nos acomodamos en la vida y cuando llegamos a los pies del Señor nos acomodamos y decimos: yo ya estoy aquí, yo ya hice. Y a veces, como les decía yo, nos conformamos con hacer 2 o 3 discípulos. Pero el Señor nos llama a ir más allá. Y a manera que nosotros vayamos caminando y creciendo y extendiéndonos a más personas, creemos que eso es solo aceptar y dejarlos ahí, sino tenemos que estar en un constante caminar, en un constante crecer nosotros mismos, porque también tenemos que guiarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que enseñarles a que el día de mañana ellos puedan ir a compartir el evangelio. Sí, porque el Señor Jesús, Él traía la palabra, Él traía el mensaje, pero no se lo quedó solo Él. Él le habló a los discípulos que hicieron fueron. ¿Sí? Entonces, la gran comisión para nosotros es expandir el reino del Señor aquí en esta tierra. Y un ejemplo podría ser, si tú estás ahí, a tu lado hay 2 sillas vacías, ¿cuál crees que es la comisión? ¿Cuál crees que es la misión que el Señor hoy te está encargando? ¿Que las sillas se llenen o que oremos para que las sillas se llenen? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué creen ustedes que el Señor nos está mandando el día de hoy? A predicar el evangelio y a llevarlo para que muchas vidas sean transformadas como las de nosotros hoy en día. Y dice, ¿cómo podemos hacer para que podamos nosotros predicar el evangelio? Dice, Jesús llamó a 12 hombres que llamó apóstoles, que estuvieran con él, luego enviarlos a predicar y darles autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios, es decir, hacer lo mismo para lo cual él estaba en la tierra. Esto lo vemos en Marcos 3, 13, 15. Quizás en tu vida ha llegado un temor o el miedo cuando te digan: ve a orar por un enfermo, ve a orar por un endemoniado. ¿Sí? Recuerdo la primera vez cuando a mí me dijeron y me hicieron la invitación de ir a orar por alguien enfermo. ¿Qué tenía? No sé. Y me dijeron: vení, me vas a acompañar a orar por esta persona. Y yo: ¿qué tiene? No sé, pero echa espuma por la boca y no sé qué. Y yo nuevo en el cristianismo, yo recién llegado, yo recién empezando llegar a la iglesia, y yo dije: yo no voy. Y yo le dije al hermano: perdón, pero yo no puedo acompañarte, no estoy preparado. Y él me dijo: ¿y cuándo crees que vas a estar preparado para hacerte la invitación? ¿Cómo en cuánto tiempo crees que vas a estar preparado para poder yo invitarte y hacer ese trabajo y que me acompañes a orar? Y créanme que me quedé callado y pensando, y yo dije: ¿y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a pasar? Y para no hacer más larga la historia, decidí acompañarlo y fui. Pero yo veía cómo él oraba por esta persona, y yo por dentro decía: ¿se va a sanar o no se va a sanar? Y si no se sana, ¿y qué va a pasar? Y yo dije, yo solo alcancé y dije: Señor, que se haga tu voluntad. Ya estamos acá
Y es tu voluntad. Si Él sana, si Él se cura, si Él se levanta, va a ser tu voluntad, no la nuestra. Y nosotros por un momento quizás olvidamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Quizás por un momento olvidamos que hay alguien que nos acompaña. Hay alguien que está a nuestro lado, aparte del hermano o del amigo que conoce del Señor. Hay alguien más. Hay alguien más con poder. Hay alguien más que puede quitar todo miedo, todo temor, que puede romper barreras, esas barreras que quizás hoy en día te está afectando, para compartir ese mensaje de salvación. Quizás tú crees que no vas a poder lograrlo porque sabes que a la persona que le vas a compartir el evangelio te conoce y sabe cómo era tu vida pasada. Pero hoy somos personas diferentes, en constante transformación, en constante crecimiento. ¿Y cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a conocer la palabra del Señor? Escudriñando las Escrituras. No temas, no desmayes. El Señor está contigo. El Señor puede darte palabra. El Señor puede quitar esa barrera que está impidiendo que tú puedas acercarte a tu amigo, a tu familia, a tu vecino. ¿Sí? Porque dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a dar. Pero busquemos del Señor. ¿Sí? Busquémosle a Él primeramente. Rindámonos a Él. Abramos nuestro corazón a Él. Que Él quite todo miedo, que Él quite todo temor, para que nosotros podamos ir y predicar el evangelio y poder transformar esa vida que tanto necesita del Señor. No sé cuántas veces a ti te hayan dicho o te hayan pedido que hables de la palabra de Dios, hables de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No sé cuántas veces en tu grupo, en tu célula, en tu iglesia, en el hogar, en tu grupo de amigos, han pedido que cuentes de tu testimonio, que hables de tu testimonio, qué el Señor ha hecho en tu vida. El Señor conoce nuestra vida, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón. El Señor conoce lo que anhelamos y lo que queremos hacer y lo que queremos ser. Y si nos damos cuenta, cuando nos invitan a hacer eso, quizás al principio tenemos miedo, tenemos temor del que van a decir, que el que dirán, si ellos conocen cómo era yo. Entonces, pero el Señor es grande y misericordioso. El Señor olvida todo lo que fue nuestra vida pasada. Y el Señor transforma nuestra vida, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro sentir. Y ahí podemos empezar. Y ahí podemos compartir y expresarle a los demás qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. De dónde Él nos ha sacado y a dónde nos ha llevado. Y quizás ese día que te invitan, quizás hay personas nuevas. Más temor aún, porque es como voy a exponer mi vida delante de los demás. Pero si nosotros creemos que el Señor nos ha cambiado y nos ha transformado, vamos a tener esa libertad de poder compartir a los demás ese testimonio. Y no sabemos si a través de tu testimonio o del mío, el Señor pueda tocar a esta persona. Quizás esta persona que necesita de Dios está pasando una situación difícil por la cual tú pasaste, y con el hecho de decir: Jesús transformó mi vida, yo lo acepté como mi Salvador y Él transformó mi vida.
Y solo con ese mensaje puedes transformar la vida de los demás. Entonces, hoy podemos leer Juan 8, 31, 32. Si usted trajo su Biblia, acompáñeme. Juan 8, 31 y 32. Dice: en esto Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cómo podemos predicar del evangelio? La palabra del Señor dice: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en la palabra del Señor, creer la palabra del Señor, aferrarnos a Él y creer que Él está con nosotros, buscar de la palabra del Señor. Y dice, y a través de la palabra del Señor dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros que ya conocemos del Señor, que ya conocemos su palabra, somos libres. Cantábamos: ya no soy esclavo del temor. Ahora, ¿qué somos? ¿Qué somos? Si ya no somos esclavos del temor, ¿qué somos hoy en día? Somos hijos de Dios. Y por hecho, si somos hijos de Dios, estamos llamados a hacer la gran comisión. Estamos llamados a llevar a cabo esa gran comisión. Esa comisión que el Señor se la transmitió a sus discípulos, y los discípulos se lo transmitieron al mundo. Y hoy en día nosotros estamos siendo transformados. Y hoy en día nosotros estamos llamados a transformar más vidas. Estamos llamados a llevar el evangelio al trabajo, a la universidad, al colegio, a mi vecino, a ese comité que yo pertenezco y quizás no hay convertidos, a ese grupo que hoy tengo yo a mi cargo y que quizás no hay convertidos. Quizás hay algunos que han llegado a escuchar y no han tomado esa decisión. Hoy, como hijos de Dios, estamos llamados a cumplir la gran comisión. Hoy estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:2 dice la palabra del Señor: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y así podemos ir buscando en la Biblia cómo el Señor Jesús dejó ejemplo para que nosotros siguiéramos. El Señor Jesús no le dijo a sus discípulos: vayan, ustedes ya saben. Y como nos hemos dado cuenta a través de las generaciones, la Biblia ha tenido diferentes traducciones, ¿sí? Entonces, así es como la palabra del Señor ha llegado hoy en día a nosotros. El Señor dotó a alguien de ese entendimiento, de esa sabiduría, para poder pasar la Biblia al español y nosotros pudiéramos entender hoy. Y hoy dice la palabra de Él: lo que has oído en mi presencia, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Y leemos en 2 de Timoteo 3, 14, 17. Esto es el ejemplo de Timoteo.
Dice: tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Yo creo que este ejemplo está más que claro. No hay que rebuscar palabras como para poder entender a qué estamos llamados hoy. Nosotros como padres estamos llamados a enseñarle a nuestros hijos. ¿Estamos haciendo nosotros esa labor? ¿Nos hemos tomado un tiempo a leer la palabra del Señor con nuestros hijos? Porque como vemos aquí, Timoteo dice: desde la niñez él empezó a escuchar la palabra del Señor. Y yo podría decirles a ustedes: desde mi niñez yo empecé a escuchar la palabra de Dios. Y llega un punto donde el ser humano tiene que tomar sus propias decisiones de seguir o no seguir lo que ha escuchado. Pero algo ha quedado ahí. Como siempre hemos escuchado, como siempre nos han dicho, la palabra de Dios no regresa vacía. Y yo sé y yo creo que esta palabra el día de hoy la podamos atesorar y hacerlo rema en nuestra vida. Porque dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El Señor nos ha equipado para hacer una buena obra. ¿Cuál es la buena obra que nos toca hacer hoy a nosotros? A través del Evangelio, Él nos invita a que transformemos vidas. ¿Estamos haciendo eso hoy en día? Porque esto no es solo del anciano, no es solo del líder, no es solo del que tiene un puesto alto en la congregación o en la iglesia. Esto es de todo aquel que ha confesado el nombre de Jesús, de todo aquel que ha creído que Jesús es su Salvador, de todo aquel que hoy cree que somos llamados hijos de Dios. Para todos está esta comisión. ¿Sí? Entonces, y como leíamos, perdón. Entonces, como leíamos, en la palabra del Señor nosotros encontramos la manera de cómo hablarle a ese hermano o a esa persona que necesita una corrección, una llamada de atención. Ahí lo encontramos. Vamos y buscamos la palabra del Señor y el Señor ahí la ha dejado escrita para que nosotros podamos ir recurrir a ella. E ir y buscar, como les decía yo, si no sabemos qué decir, vayamos a la Biblia, busquemos un texto. Hoy tenemos una manera fácil de poder buscar una cita en la Biblia. Todos acá tenemos un celular, un teléfono, y hoy todos los teléfonos son inteligentes y a veces más inteligentes que uno, ¿verdad? Porque a veces decimos los que la tecnología ya nos agarró un poquito tarde y decimos: a mí la tecnología ya sobrepasó mi entendimiento. Pero hoy los jóvenes de hoy en día, los niños de hoy en día, podría decirles: ¿cómo podemos entretener a un niño hoy de un año? Un niño de 1 año, 2 años, ya le puedes dar una tablet y lo dejas entretenido por horas. Entonces,
Tenemos que también tener cuidado con eso, porque a veces creemos que el hecho de poder entretener a un niño con una tablet, con un dispositivo, nos está eximiendo de nuestras obligaciones. Por eso les decía yo, desde pequeños debemos de enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. A eso estamos llamados, porque a veces queremos corregir a nuestros hijos cuando ya están grandes, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar desde temprano, como la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, para cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, hoy, con este mensaje a la cual todos nosotros estamos llamados, y dice: a través del discipulado, que la visión que Dios y Jesús para la humanidad puede cumplirse, Dios quiere que todo ser humano se salve, que proceda al arrepentimiento y a la vez se convierta en discípulo de Jesús. El Señor quiere eso para la humanidad. A eso envió a su Hijo a morir en la cruz, para que todo ser humano llegue al conocimiento de la verdad. Y a eso Él nos está llamando el día de hoy. Hoy nosotros que ya conocemos la verdad, hoy nosotros que ya somos diferentes, estamos llamados a llevar ese evangelio, a compartir la palabra de Dios. ¿Sí? A eso estamos llamados hoy. Conocer, practicar y enseñar las verdades de la palabra de Dios es una característica esencial de un discípulo de Jesús. Y en eso nos tenemos que caracterizar nosotros que conocemos de Dios, en ir y enseñar esa palabra. A través de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y a veces nosotros queremos adornar el mensaje de salvación. A veces nosotros queremos adornar el mensaje de salvación y decir: el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar. Pero si no sabemos explicar esa parte, podemos quizás en un momento ilusionar al que va a aceptar a Jesús. ¿Sí? Quizás puede decir: el Señor te va a prosperar, y el que quiere aceptar a Jesús tiene necesidad de trabajo, de dinero, quiere hacerse rico, y uno llega y le dice: Jesús te va a prosperar. Y él se deja llevar y dice: yo acepto a Jesús. Y pasa el tiempo y el hombre no prospera. Entonces la palabra del Señor dice que Él desea que nosotros todos seamos prosperados. ¿Sí? ¿Y cómo? Como prospera nuestra alma, como prospera nuestro conocimiento, como prospera nuestro entender. Y a eso estamos llamados hoy, a llevar el evangelio, a cumplir la gran comisión. Y aprovechando el tiempo, quizás hoy tú llegaste como invitado, o quizás tú llevas ya días de estar en la congregación, de llegar, y aún no has tomado la decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador. Hoy es el tiempo, hoy es el momento donde Jesús te está llamando a ser parte y de llevar ese mensaje de salvación a otros. Si ahí donde tú estás quieres tomar esa decisión, quieres abrirle la puerta de tu corazón al Señor para que Él reine en tu corazón, levanta tu mano o háblale al que está a tu lado y dile: yo quiero hacer esa confesión. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y quiero ser uno más de esos que quiere impartir el evangelio al que lo necesita. Entonces, mis hermanos, a eso estamos llamados, a reflejar el amor, la gracia y la misericordia de Dios, a enseñarle a otros
el evangelio de salvación, para que el día de mañana seamos más, seamos muchos los que lleguemos a ese conocimiento, para que el día de mañana esas sillas vacías puedan llegar a llenarse. Y si nos damos cuenta y vamos atrás, en nuestras iglesias en el hogar hemos tenido noches de evangelismo. ¿Y cuál es la idea? De llevar invitados para que puedan conocer el evangelio. Quiero terminar con esto, donde dice: enseñar las verdades de la palabra de Dios es una característica esencial de un discípulo de Jesús.